Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre las disoluciones analíticas y los principales conceptos que nos permiten su caracterización cualitativa. Antes de abordar los conceptos, es necesario tener como premisa que para poder llevar a cabo esta caracterización nos referimos a una disolución la cual ya fue preparada y se encuentra al equilibrio. Teniendo esto en cuenta, a nosotros nos es de interés el conocer los conceptos que nos resultan útiles para usarlos con fines analíticos, así que veamos cuáles son. Para nuestro ejemplo, inicialmente veremos cómo determinar la formalidad de los solutos, la cual nos es de ayuda para obtener la concentración analítica de las especies reactivas y los balances de masa de las concentraciones molares efectivas para las especies que son estables al equilibrio. Nosotros conseguiremos el balance de electroneutralidad y en otro video posteriormente determinaremos la fuerza iónica. Veamos un ejemplo donde podemos ilustrar los conceptos anteriores. Ok, imaginemos que tenemos un matraz volumétrico de 10.0 ml, en el cual queremos preparar una solución de sulfato de cobre en medio salino con unas concentraciones de cloruro de sodio 0.1 mol sobre litro y sulfato de sodio 0.2 mol sobre litro. Nosotros para esta disolución tenemos que pesar 24.97 mg de sulfato de cobre pentahidratado, 58.5 mg de cloruro de sodio, 645 mg de sulfato de sodio decahidratado y agregar agua destilada cuanto baste para los 10 ml, obteniendo así nuestra disolución problema. Aquí detengámonos un momento para retomar algo que ya hablamos en otro de nuestros videos. Al llevarse a cabo la formación de una disolución se encuentran involucrados dos procesos. El primer proceso, el cual es un proceso de disolución, como lo podemos ilustrar para cada uno de los reactivos pesados, para el cloruro de sodio, el sulfato de cobre pentahidratado y el sulfato de sodio decahidratado, y un segundo proceso dado por las reacciones que ocurren al equilibrio de la disolución. Para el catión cobre 2 ocurren dos equilibrios, uno al interaccionar el catión con el agua formando sus hidroxocomplejos y otro al interaccionar con tres aniones cloruro para formar el anión tricloruro de cobre 2. Como tercer equilibrio se encuentra el anión sulfato, el cual al interaccionar con el agua forma el anión bisulfato o sulfato ácido, y un cuarto equilibrio, el cual es la autoprotólisis del agua. Ahora sí, recordemos estos equilibrios y retomemos los conceptos anteriormente mostrados con nuestro ejemplo. Iniciaremos por la formalidad de los solutos. Para calcular la formalidad de los solutos es necesario conocer la cantidad de mol de soluto y expresarla en volumen de disolución por unidades de litro, lo que corresponde a mol por litro. Y para cada disolución elaborada se deben de calcular tantas formalidades como solutos se ocupan en su preparación. Ahora sí, con esta información veamos cómo obtener las formalidades para los solutos de nuestro ejemplo. Para el sulfato de cobre pentahidratado, su masa molecular es de 249.7 gramos sobre mol, o lo que es equivalente miligramos sobre milimol. Si pesamos 24.97 miligramos de esta sal, entonces esa masa entre su masa molecular nos da 0.1 milimol. Entre los 10 mililitros da una formalidad de 0.01 milimol sobre mililitro, o lo que es equivalente 0.01 mol sobre litro. Por lo tanto, la formalidad para la disolución de sulfato de cobre pentahidratado es de 0.01 mol sobre litro. Como se podrá corroborar más adelante, por ser la menor concentración de todo el ejemplo y facilitar la resolución del problema, se le otorga la característica de llamarla C0, haciendo las demás concentraciones múltiplos de este valor. Para nuestro segundo soluto, el cloruro de sodio, su masa molecular es de 58.57 gramos sobre mol, y realizando el mismo procedimiento pero con su masa experimental obtenemos una formalidad de 0.1 mol sobre litro, o 10C0. Y por último, para el sulfato de sodio decahidratado con una masa molecular de 322.20 gramos sobre mol, obtenemos una formalidad de 0.2 mol sobre litro, o lo que es lo mismo una formalidad de 20C0. La formalidad nos es útil porque nos indica cómo es que se llevó a cabo la preparación técnica de la disolución, y para su cálculo es necesario saber ciertos datos puntuales como la fórmula química del compuesto,
su masa molecular, la masa experimental pesada y el volumen al cual se llevó la disolución. Ahora veamos la concentración analítica de las especies reactivas. Una vez que se lleva a cabo la formación de la disolución problema por medio de los procesos de disolución y al equilibrio que ya describimos, las especies reactivas finales se suman de acuerdo a los solutos que los proporcionan o de los cuales provienen. Entonces, para establecer la concentración total inicial C0 de dichas especies, es necesario describir las reacciones de disolución que ocurren de acuerdo al proceso de disolución por medio de las tablas de variación de especies de los solutos disueltos. Para nuestro ejemplo serían 3 tablas. Aquí se muestran las tablas de variación de especies correspondientes al proceso de disolución para nuestros solutos. Como podemos observar, cada una de las sales pasa a disolverse y a formar una cantidad equivalente de iones de acuerdo a la relación de los coeficientes estequiométricos entre la sal y cada ion. Nosotros enmarcamos las especies reactivas iniciales con las cuales trabajaremos más adelante, por lo que hay que prestarles una mayor atención. Entonces, veamos cómo obtener la concentración molar total de las especies reactivas iniciales para nuestro ejemplo. Para el catión sodio, su concentración se calcula mediante la suma de las concentraciones del catión que se obtienen de las tablas de variación de especies y las cuales provienen de los solutos disueltos. En este caso, el cloruro de sodio y el sulfato de sodio decahidratado. Para el anión cloruro, ya que su concentración únicamente proviene del cloruro de sodio, se calcula directamente de la tabla de variación de especies de dicho compuesto. La concentración para el anión sulfato, al igual que para el catión sodio, se calcula mediante la suma de las especies que las proveen, en este caso el sulfato de cobre pentahidratado y el sulfato de sodio decahidratado. Y para el catión cobre 2, su concentración proviene únicamente del sulfato de cobre pentahidratado, por lo que de igual manera su concentración se calcula directamente de su tabla de variación de especies. Por lo que al final sus concentraciones serían: el tercer concepto es la concentración molar efectiva de las especies reactivas al equilibrio. Para las concentraciones al equilibrio, las especies reactivas disueltas interaccionan entre sí de acuerdo a las reacciones descritas en el proceso al equilibrio de la disolución. Para estos procesos, por lo tanto, las concentraciones molares totales se reparten en las especies generadas al equilibrio, las del segundo proceso. Entonces, recordemos las reacciones al equilibrio de nuestro ejemplo: catión cobre 2 con agua, catión cobre 2 con cloruros, sulfato con agua y la autoprotólisis del agua. Si analizamos, para el catión sodio no se presenta ninguna reacción al equilibrio, por lo que su concentración es la misma que la concentración total para las especies reactivas. Para el anión sulfato se puede observar que sí se presenta reacción al equilibrio, por lo que su concentración molar efectiva se divide entre sus posibles especies al equilibrio, las cuales son el sulfato y el bisulfito. De igual manera, el anión cloruro también presenta reacción al equilibrio, por lo que su concentración molar efectiva se divide entre sus posibles especies, las cuales son los aniones cloruro y el tricloruro de cobre 2. Por último, la concentración de cobre 2 se divide entre todas sus posibles especies, las cuales son el cobre 2 libre, las especies de sus hidroxocomplejos del primero al cuarto y el anión tricloruro de cobre 2, dando como total la suma de C0. Aquí podemos observar que las concentraciones molares efectivas se dividen respectivamente entre las posibles especies al equilibrio. Por último, veamos el balance de electroneutralidad. Para determinar el balance de electroneutralidad, se asume que se tiene a la solución al equilibrio, donde ésta es eléctricamente neutra. Es decir, que el total de la suma de las concentraciones molares efectivas de las especies catiónicas es igual al total de la suma de las concentraciones molares efectivas de las especies aniónicas. Como se puede observar para nuestro ejemplo, en los procesos de disolución y al equilibrio, en rojo se enmarcan los aniones y en azul se enmarcan los cationes. Para el balance de electroneutralidad, nosotros debemos de observar las especies con carga que se encuentran al equilibrio de la disolución y los equilibrios en los que se reparten. Y no debemos de olvidar que mediante el proceso de disolución también podemos tener iones que no presenten reacciones al equilibrio, sin embargo, estos también colaboran en el balance de electroneutralidad. Ya con esto en cuenta, recordemos la definición anteriormente mencionada.
hay equilibrio, la suma de las concentraciones de los cationes multiplicadas al valor de su carga es igual al valor absoluto de la suma de las concentraciones de los aniones multiplicadas al valor de su carga. Entonces, el balance de electroneutralidad para nuestro ejemplo se expresa como la suma del catión cobre 2 por tener carga de 2, más la del primer hidroxocomplejo del cobre 2, más la concentración del catión sodio, más la concentración de H+, es igual a la suma de la concentración del anión HO-, más la concentración del anión cloruro, más la concentración del anión tricloruro de cobre 2, más la concentración del anión bisulfito, más la concentración del anión trióxido de cobre 2, más la concentración del anión sulfato por 2 por tener carga de 2 y más la concentración del anión tetraóxido de cobre 2 por tener carga de 2. Y ya con el balance de electroneutralidad podemos determinar la fuerza iónica de una disolución, pero eso lo veremos en otro video. Y bueno, gracias por llegar hasta el final con nosotros. Si te gustó el video no olvides darle me gusta, dejarnos tus comentarios, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran en la descripción, en las cuales subimos información sobre ciencia y química.